Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Les saludamos con mucho gusto, con mucho cariño esta mañana de sábado. Hoy estamos a 25 de julio del año 2026 y bueno, vamos a comenzar con nuestro programa La Voz del Espíritu de Profecía y queremos extenderles a todos una cordial bienvenida y queremos expresarles también un feliz sábado. Que pasen un feliz sábado, que lo disfruten en compañía de su familia, de la iglesia, y sobre todo en compañía de la presencia de nuestro Dios. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro y vamos a orar al Señor. Querido Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Esta mañana te alabamos, te glorificamos y te agradecemos, Señor, la bendición, el cuidado, el amor que tienes para cada uno de nosotros. Tu misericordia, Señor, que se manifiesta día con día. Y en esta mañana, querido Dios, queremos rogarte que nos alientes y nos dirijas con el poder de tu Espíritu Santo para estudiar, Señor, para escuchar tu voz, para conocer la verdad, para poder ser dirigidos, Señor, hasta un día encontrarnos con Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia, bendice a aquellos, Señor, que todavía no han abierto el corazón a Cristo Jesús, pero que pronto, Señor, puedan recibir y aceptar esta luz para que puedan tener la bendición y el gozo de la salvación. Te rogamos el perdón de nuestros pecados. Te rogamos que nos ayudes a crecer en santidad, en santificación, que tu Espíritu Santo vaya regenerando cada día nuestro carácter. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues ya vamos en el capítulo 18 del conflicto de los siglos, así que hoy vamos a iniciar este capítulo y se titula Heraldos de una nueva era. Ya llegamos a Norteamérica, así que es interesante, es muy importante, más que interesante, es muy importante lo que vamos a seguir estudiando, porque aquí en Norteamérica está precisamente, o se está dando precisamente el cumplimiento profético, se va a ir dando paulatinamente el cumplimiento profético de lo que habla el Apocalipsis, de lo que habla el libro de Daniel también. Dice, una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. Lo que esperamos es el regreso de Jesús para que se consolide, se concrete, se cumpla totalmente el plan de salvación. Recuerden que el plan de salvación no es en un momento, sino es todo un proceso hasta que finalmente queda concretado, consolidado. Una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. El pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar en regiones y sombras de muerte, le es dada una valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida de aquel que es la resurrección y la vida, para hacer volver a su propio desterrado. Así que tenemos esta bendita esperanza, como le llama el apóstol Pablo. La doctrina del segundo advenimiento, recordemos que doctrina significa enseñanza. La doctrina o la enseñanza del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Claro, nos estamos preparando para eso, nos estamos encaminando para ese momento, para ese encuentro. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesadumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido, que había de aniquilar el poder destructor de Satanás y volverlos a llevar al paraíso perdido. Hubo santos desde los antiguos tiempos que miraban hacia el tiempo del advenimiento glorioso del Mesías como hacia la consumación de sus esperanzas. Enoc, que se contó entre la séptima generación, descendiente de los que moraran en el Edén, y que por 3 siglos anduvo con Dios en la tierra, pudo contemplar desde lejos la venida del libertador. No te ven desde Enoc, desde la séptima generación, ya vislumbraba este momento glorioso. Aquí viene el Señor con las huestes innumerables de sus santos ángeles para ejecutar juicio sobre todo. Eso, sobre todos, eso es lo que declara el
la carta de Judas, el versículo 14 y 15. El patriarca Job, en la lobreguez de su aflicción, exclamaba con confianza inquebrantable: pues yo sé que mi Redentor vive y que en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra. Aún desde mi carne he de ver a Dios, a quien yo tengo de ver por mí mismo. Venidero ha de levantarse sobre la tierra. Perdón, y mis ojos le mirarán, y ya no como un extraño. Esto es lo que declara Job, capítulo 19, versos 25 al 27. Ahora, en la versión moderna. La venida de Cristo, que ha de inaugurar el reino de la justicia, ha inspirado las más sublimes y conmovedores, los más sublimes, y conmovedores acentos de los escritos sagrados. Los poetas y profetas de la Biblia hablaron de ella con ardientes palabras de fuego celestial. El salmista cantó el poder de la majestad del Rey de Israel. Desde Sión, perfección de la hermosura, ha resplandecido Dios. Vendrá como Dios y no guardará silencio. Y no guardará silencio. Convocará a los altos cielos, a la tierra, para juzgar a su pueblo. Alégrense los cielos y gócese la tierra delante de Jehová, porque viene, sí, porque viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con verdad. Eso es lo que expresa el Salmo 50, capítulo 50, de los versos 2 al 4 y el 96 del 11 al 13. El profeta Isaías dice: despertad y cantad vosotros que moráis en el polvo, porque como el rocío que de hierbas es tu rocío, y la tierra echará fuera los muertos. Vivirán, refiriéndose a la segunda venida de Jesús, por supuesto. Vivirán tus muertos, los cadáveres de mi pueblo se levantarán, tragado a la muerte para siempre. Y Jehová, el Señor, enjugará las lágrimas de sobre todas las caras y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Jehová así lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y él nos salvará. Este es Jehová, le hemos esperado. Estaremos alegres y nos regocijaremos en su salvación. Noten cómo esto lo dice Isaías 26, 19 y 25, 8 y 9. Noten cómo la escritura, todavía no terminamos de mencionar solamente algunos pasajes de la escritura que mencionan, que hablan directamente respecto de la segunda venida de Cristo Jesús. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el mensaje de la segunda venida de Jesús también está presente. No solamente en el Antiguo Testamento la venida del Mesías, la primera venida de Cristo Jesús, sino también la segunda venida. Noten, Habacuc también, arrobado en santa visión, vio la venida de Cristo. Viene Dios desde Temán y el Santo desde el monte Parán. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como el fuego. Se para y mide la tierra, echa una mirada y hace estremecer a las naciones. Se esparcen también como polvo las montañas sempiternas, se hunden los collados eternos. Esto es extraordinario, porque todo esto sucede, esta manifestación del poder, que la tierra tiembla, los cielos truenan, se presenta, se vive, se va a vivir, porque se está manifestando la presencia de Dios. Es extraordinario el poder de Dios. Note bien, se para y mide la tierra, echa una mirada y hace estremecer a las naciones. Se esparcen también como polvo las montañas sempiternas, se hunden los collados eternos. Suyos son los senderos de la eternidad, para que cabalgues sobre tus caballos, lo que dice el Apocalipsis, sobre tus carros de salvación. Te ven las montañas y se retuercen en angustia. El abismo da su voz y levanta en alto sus manos. El sol y la luna se
paran en sus moradas, a la luz de sus flechas pasan delante. Al brillo de su relumbrante lanza sales para salvación de tu pueblo, para salvación de tu ungido. Eso es lo que declara Habacuc capítulo 3, versos 3 al 13. También es la versión moderna. Cuando el Señor estuvo a punto de separarse de sus discípulos, los consoló con su aflicción, en su aflicción, asegurándoles, note bien, que volvería. No se turbe vuestro corazón. Recuerdan ese pasaje tan conocido. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararos el lugar. Y si yo fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los ángeles con él. Entonces se sentará sobre el trono de su gloria y delante de él serán juntadas todas las naciones. Eso también lo declara el apóstol Juan en el pasaje pues bastante conocido, San Juan 14 del 1 al 3 y Evangelio según San Mateo capítulo 25 versos 31 y 32. Es decir, abunda el mensaje de la segunda venida en las Sagradas Escrituras, pero no solamente se están considerando algunos pasajes bíblicos. Muy bien. Los ángeles estuvieron en el Monte de los Olivos después de la ascensión de Cristo. Repitieron a los discípulos la promesa de volver que Él les hiciera. Recuerden que la promesa del regreso de Jesús la hizo Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Este mismo Jesús, y noten ahora lo que los ángeles les dicen a los discípulos después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba al cielo, así vendrá del mismo modo que le habéis visto ir al cielo. Es decir, así como se fue, así va a regresar. Literal, de manera literal, le están explicando los ángeles a los discípulos. Y el apóstol Pablo, hablando por inspiración, asegura, el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz del arcángel y con trompeta de Dios. El profeta de Patmos, es decir, el profeta Juan, describe o dice, he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Muy bien, todo esto lo encontramos en Hechos capítulo 1, verso 11, Primera de Tesalonicenses 4, 16, el apóstol Pablo, y Apocalipsis 1, 7, todo ojo le verá. En torno de su venida se agrupan las glorias de la resurrección, de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha habido desde la antigüedad. Entonces será quebrantado el poder del mal que tanto tiempo duró. El reino del mundo vendrá a ser reino de nuestro Señor y de Jesucristo y de Cristo, y Él reinará para siempre jamás. Será manifestada la gloria de Jehová y la verá toda carne juntamente. Jehová hará crecer justicia y alabanza en presencia de todas las naciones. Él será corona de gloria y diadema de hermosura para el resto del pueblo. Esto está en Hechos capítulo 3, verso 21. Todo lo que estamos leyendo aquí son pasajes bíblicos. Apocalipsis capítulo 11, verso 15, Isaías 45, 61, 11 y 28, 5. Entonces el reino de paz del Mesías esperado por tan largo tiempo será establecido por toda la tierra. Jehová ha consolado a Sión, ha consolado todas sus desolaciones y ha convertido su desierto en un Edén, de su soledad en jardín de Jehová. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ya no serás llamada Azuba, es decir, dejada, y tu tierra en adelante no será llamada asolamiento, sino que serás llamada Hepsi Abba, es decir, mi deleite en ella, y tu tierra Beula, es decir, casada, de la manera, es decir, todo quiere decir que no va a estar sola, va a estar acompañada, de la manera que el novio se regocija sobre la novia, así tu Dios se regocijará sobre ti. Isaías capítulo 51, verso 3, 35, 2, 64, 4, 62, 4 y 5. Esa es la base bíblica de lo que acabamos de leer.
La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos discípulos. La promesa que hizo el Salvador al despedirse en el Monte de los Olivos de que volvería, iluminó el porvenir para sus discípulos al llenar sus corazones con una alegría y una esperanza de las penas que podían apagar, las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, el aparecimiento en gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, era, note bien, la esperanza bienaventurada. Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección que había de verificarse cuando viniese el Señor. Entonces los que hubiesen muerto en Cristo resucitarán y juntamente con los vivos serían arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Y así dijo, estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues los unos a los otros con estas palabras. La consolación viene de recibir, escuchar y guardar la esperanza, la bendita esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. En la peñascosa isla de Patmos, el discípulo amado, Juan, oyó la promesa, ciertamente vengo en breve, y su anhelante respuesta expresa la oración que la iglesia exhaló durante toda su peregrinación. Ven, Señor Jesús. Esto lo encontramos en Apocalipsis 22:20. Desde la cárcel, la hoguera y el patíbulo, donde los santos y los mártires dieron testimonio de la verdad, llega hasta nosotros a través de los siglos la expresión de su fe y esperanza, estando seguros de la resurrección personal de Cristo y por consiguiente de la suya propia a la venida de aquel. Como dice uno de estos cristianos, ellos despreciaban la muerte y la superaban. Estaban dispuestos a bajar a la tumba a fin de que pudiesen resucitar libertados. Es decir, este mensaje les daba esperanza, les daba valor. Esperaban al Señor que debía venir del cielo entre las nubes con la gloria de su Padre, trayendo para los justos el reino eterno. Los valdenses acariciaban la misma fe. Wycliffe aguardaba la aparición del Redentor como esperanza de la iglesia, como la esperanza de la iglesia. Lutero declaró, estoy verdaderamente convencido de que el día del juicio no tardará más de 300 años. Dios no quiere ni puede sufrir por más tiempo a este mundo malvado. Se acerca el gran día en que el reino de las abominaciones será derrocado. Eso es lo que decía Martín Lutero, refiriéndose a la venida de Cristo Jesús. Este viejo mundo no está lejos de su fin, decía Melanchthon. Calvino invita a los cristianos a desear sin vacilar y con ardor el día de la venida de Cristo como el más propicio de todos los acontecimientos, y declara que toda la familia de los fieles no perderá de vista ese día. Debemos tener hambre de Cristo. Dice, debemos buscarle, contemplarle hasta la aurora de aquel gran día en que nuestro Señor se manifestará la gloria de su reino en su plenitud. Eso es lo que decía Calvino. ¿No llevó acaso nuestro Señor Jesús nuestra carne al cielo? Dice Knox, el reformador escocés, y no ha de regresar por ventura. Es decir, el Señor se encarnó y sigue teniendo la humanidad, pero sí, por supuesto que sigue siendo totalmente Dios. Entonces voy a repetir, ¿no llevó acaso nuestro Señor Jesús nuestra carne al cielo? Dice Knox, refiriéndose a la humanidad de Cristo, el reformador escocés, y no ha de regresar por ventura. Sabemos que volverá, y esto con prontitud. Ridley y Latimer, que dieron su vida por la verdad, esperaban con fe la venida del Señor. Ridley escribió, el mundo llega sin duda a su fin.
Así lo creo y por eso lo digo. Clamemos del fondo de nuestro corazón, de nuestros corazones, a nuestro Salvador Cristo, con Juan, el siervo de Dios. Ven, Señor Jesús, ven. El pensar de la venida del Señor, decía Baxter, es dulce y extremo para mí y me llena de alegría. Es obra de fe y un rasgo característico de los santos desear con ansia su advenimiento y vivir con tan bendita esperanza. Si la muerte es el último enemigo que ha de ser destruido en la resurrección, podemos representarnos con cuánto ardor los creyentes esperarán y orarán por la segunda venida de Cristo, cuando esta completa y definitiva victoria será alcanzada. Cuando esta completa y definitiva victoria será alcanzada. Ese es el día de todos los creyentes, que todos los creyentes deberían desear con ansia, por ser el día en que habrá de quedar consumada la obra de su redención, cumplidos los deseos y esfuerzos de sus almas. ¿Será que realmente estamos deseando ese día? ¿Será que realmente nos estamos preparando para ese día? Y tenemos que ser bien sinceros. La verdad es que no nos estamos preparando y la verdad es que ni siquiera anhelamos que Cristo venga. Porque probablemente ni creemos ni tenemos fe suficiente para aceptar este mensaje. Apresura, Señor, oh Señor, ese día bendito. Cuando tengamos fe, vamos a exclamar así. Tal fue la esperanza de la iglesia apostólica, de la iglesia del desierto y de los reformadores. Ellos tenían esa bendita esperanza, tenían fe en esa bendita esperanza, anhelaban, querían, deseaban que alcanzara ya cumplimiento. No solo predecían las profecías como ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ella, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuando se acercaría este acontecimiento. Jesús dijo: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que iba a aparecer entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. El revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. Fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de cilicio y la luna se puso como sangre. Estas señales se vieron antes del principio del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado, aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa. Se extendió por la mayor parte, note bien la extensión de este terremoto, la mayor parte de Europa, África y América. 3 continentes abarcó. Se sintió en Groenlandia, en Antillas, en las Islas Maderas, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos, note bien, 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 o 10 mil habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Tremendo, tremendo. Fue en España y Portugal donde donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Ahí estuvo el epicentro. Se dice que en Cádiz la oleada llegó a 60 pies de altura. Algunas de las montañas más importantes de Portugal fueron sacudidas hasta sus cimientos, y de algunas de ellas se abrieron en sus cumbres, que quedaron partidas de un modo asombroso, en tanto que trozos enormes se desprendieron sobre los valles adyacentes. Se dice que de estas montañas salieron
llamaradas de fuego. Sí, entonces note bien, tremenda la situación. No lo podemos describir en su totalidad porque no lo vivimos, no tenemos algún documental más gráfico, pero lo que acabamos de leer es bastante contundente, es bastante fuerte. No tenemos registro de ningún terremoto de esa naturaleza. Nada más con la pura extensión territorial que abarcó. Y note bien, entonces, esto fue en ocasión al cumplimiento de esta profecía. La sacudida del terremoto fue seguida, note bien, instantáneamente del hundimiento de todas las iglesias y conventos, de casi todos los grandes edificios públicos y más de la cuarta parte de las casas. Unas horas después estallaron en diferentes barrios incendios que se propagaron con tal violencia durante casi 3 días que la ciudad quedó completamente destruida. El terremoto sobrevino en un día de fiesta que las iglesias y conventos, escuchen bien, estaban llenos de gente y escaparon muy pocas personas. Esto me recuerda cuando Sansón derribó los muros del templo de donde estaban congregados los filisteos, el templo se me fue el nombre, y ahí murió en ese momento. Recuerden que Sansón era juez, el Señor lo había puesto como juez de su pueblo, y en ese momento con esa acción de Marduk, su dios Marduk, y con esa acción, cuando Sansón derriba los muros del templo de Marduk, y ahí muere más gente de la que había matado fuera. Es decir, ahí libera el Señor a través de Sansón al pueblo del yugo de los filisteos. Y aquí, en esta ocasión, el pueblo idólatra, el pueblo que ha rechazado al Señor muere. Note bien, voy a repetir. La sacudida del terremoto fue seguida instantáneamente del hundimiento de todas las iglesias y conventos. Note a quién se está refiriendo. Y conventos de casi todos los grandes edificios públicos y más de la cuarta parte de las casas. Unas horas después estallaron en diferentes barrios incendios que se propagaron con tal violencia durante casi 3 días que la ciudad quedó completamente destruida. El terremoto, escuchen bien, sobrevino en un día de fiesta en que las iglesias y conventos estaban llenos de gente y escaparon muy pocas personas. Esto significa que la gran mayoría fue destruida ahí en ese terremoto de Lisboa. El terror del pueblo era indescriptible. Nadie lloraba, el siniestro superaba la capacidad de derramar lágrimas, ni tiempo les dio de llorar. Es decir, era tan impactante que ni siquiera tiempo les dio de llorar. El terror del pueblo era indescriptible, nadie lloraba. El siniestro superaba la capacidad de derramar lágrimas. Todos corrían de un lado a otro, delirantes de horror y espanto, golpeándose la cara y el pecho y gritando: misericordia, llegó el fin del mundo. Las madres se olvidaban de sus hijos y corrían de un lado a otro llevando crucifijos. Desgraciadamente muchos corrieron a refugiarse en las iglesias, pero en vano. Se expuso el sacramento, en vano aquella pobre gente abrazaba los altares, imágenes, sacerdotes y feligreses fueron envueltos en la misma ruina. Se calcula que 90,000 personas perdieron la vida en aquel aciago día.
No hay nadie en que podamos refugiarnos. En el único que podemos refugiarnos es en nuestro Señor Jesucristo. No hay nada en que podamos nosotros mantener nuestra fe más que solamente en Cristo. Y no hay nada donde nosotros podamos mantener nuestra esperanza más que solamente en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Noten cómo los juicios de Dios siempre se van a dirigir hacia aquellos que tuvieron la oportunidad de abrazar esa bendita esperanza, de abrir el corazón a Cristo Jesús, pero lo rechazaron. Vamos a ir terminando. 25 años después apareció la segunda señal mencionada en la profecía. Vamos a dejarle hasta aquí para que en el próximo sábado podamos estudiar detenidamente la segunda señal. Estamos hablando de las señales previas a la segunda venida de Cristo Jesús. Es decir, no es que estas señales, no es que Jesús ya está viniendo. No. Estas señales alcanzaron su cumplimiento para asegurarnos que Jesús va a venir. Pero cuando Jesús venga, escuche bien lo que voy a decir, con esto voy a terminar. Pero cuando Jesús esté viniendo por segunda vez, estas mismas señales que estamos estudiando ahora se van a volver a repetir. Señales en los cielos y en la tierra. Se van a volver a repetir, pero ya en el momento cuando Cristo esté viniendo. Por eso siempre hemos dicho que la tierra va a quedar hecha un caos. Va a quedar como estaba antes de la creación. ¿Por qué? Porque hay dos acontecimientos que van a afectar bastante a este planeta Tierra. El primero de ellos es el derramamiento de las 7 plagas postreras que menciona el Apocalipsis. El segundo evento que va a dejar hecho un caos la tierra será la segunda venida de Cristo Jesús, con todo lo que estamos viendo, porque todo esto va a acontecer. La tierra no va a ser un lugar propicio para vivir, como dicen algunos, que el Señor va a establecer su reino aquí durante 1000 años. No es cierto. No es cierto eso. Los santos, los redimidos estaremos con el Señor en los cielos durante 1000 años, porque se va a llevar a cabo la segunda parte del juicio. Y después de los 1000 años vamos a regresar, y entonces cuando se esté regresando, los impíos van a resucitar en la segunda resurrección, van a ser convocados por el enemigo, por Satanás, por el diablo, juntamente con los demonios, para tomar la santa ciudad que viene descendiendo. Pero entonces va a llover fuego del cielo, se va a purificar esta tierra, cielos nuevos, tierra nueva, y entonces aquí se establecerá, habrá de terminar, serán destruidos Satanás, sus demonios y los impíos, el pecado dejará de existir, y entonces se establecerá la tierra, en la tierra se establecerá el reino de nuestro Señor Jesucristo, y viviremos con Él por toda la eternidad. Ese es el desenlace, ese es el recorrido, pero vamos a continuar el próximo sábado, si el Señor nos presta vida y salud. Vamos a invitarles para que inclinemos el rostro y vamos a orar. Cariñoso y eterno Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, por el mensaje de la bendita esperanza. Agradecemos, Señor, porque nos alientas con el segundo advenimiento, porque ayúdanos para que nuestra fe, nuestra intención, nuestro deseo, nuestro gozo se pueda manifestar, Señor, en desear ese momento, el regreso de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a prepararnos, a estar listos, querido Padre, y a preparar a otros también para ese maravilloso momento. Te lo rogamos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos, el Señor nos presta vida, vamos a continuar el próximo sábado, y bueno, nos da gusto que nos acompañen y ayúdenos a poder difundir, a compartir este mensaje. Que el Señor les bendiga, que sigan disfrutando del Santo Sábado.
y vamos a estar en comunión plena con el Señor.